Vamos a hablar, yo me voy a dedicar al aspecto clínico, algo de la clínica de las migrañas, y voy a tocar tal vez algunos puntos importantes y luego las licenciadas van a hablar acerca de algo de más farmacología. Entonces yo voy a evitar mucho hacer énfasis en muchos detalles farmacológicos de los medicamentos, ¿verdad? Porque quiero presentar algunas cosas muy interesantes acerca de las cefaleas. Ah, bueno, este pobre amigo le pasa las mías cada vez que tengo un paciente con cefaleas, ¿verdad? Entenderán que por mi especialidad, cuando yo veo pacientes con cefaleas, los pacientes ya están muy complicados con sus cefaleas, ¿verdad? Porque probablemente han pasado ya sea por un periodo crónico de dolor o bien no han sido adecuadamente tratados o a veces no han sido bien diagnosticados con el problema de las cefaleas. Ah, me pidieron que hiciera una serie de preguntas para el examen, pero me negué a eso porque yo les quiero caer bien. Entonces las preguntas que vienen en el examen son estrictamente de la licenciada. Entonces, de una vez ya le eché la culpa. Pero eso sí les he de decir que de una vez lo puse aquí en la pantalla. Entonces, esta es una pregunta que quiero que mediten, ¿verdad? Bueno, puede ser que no sea peligrosa. Yo pregunto, ¿qué tan peligrosa es la migraña? A es una enfermedad benigna, A, B es una enfermedad incómoda, es un factor de riesgo cardiovascular, es una enfermedad mortal o ninguna de las anteriores. Medítelo bien, tiene 30 segundos contando el reloj. No hay premio, por cierto, ¿verdad? Hoy quiero convencerlos de una cosa muy importante y es que en realidad la migraña no es de ninguna forma una enfermedad benigna, ¿verdad? La migraña se ha convertido en un factor de riesgo cardiovascular muy importante. Tan importante en los estudios que están apareciendo como la hipertensión arterial. Esto es muy convincente a través de los estudios. Aquí proyecté nada más un artículo del 2010 que aparece en Neurology. Este es un estudio pequeño en realidad, pero todos los estudios están demostrando esto, que la migraña es un factor de riesgo cardiovascular. Para los que no están muy familiarizados cómo se hacen los estudios, aquí lo que están presentando es un estudio de casos y control en la que están viendo los pacientes, comparando los pacientes que han tenido migraña y los pacientes que no tienen migraña, considerando los factores de riesgo. Como es lógico y demostrado a través de múltiples estudios a través de la historia médica, siguen apareciendo los mismos factores de riesgo cardiovascular. Y ustedes ven aquí el odds ratio, por ejemplo, para hipertensión es de 1.4, que es un poquito más bajo que los estudios de poblaciones muy grandes. Observen ustedes acá, por ejemplo, los mismos, ¿verdad? Alto colesterol, ajustados para edad. La migraña es 1.5. Entonces observen que tiene el mismo peso que la hipertensión arterial. Es decir, que la migraña, solo el hecho de tener la historia de padecer migraña, hace que tengamos 1.5 veces más enfermedad cardiovascular que la población que no tiene migraña, que es lo mismo que le pasa al hipertenso. Por eso es que tratamos a los hipertensos. Es decir, la hipertensión probablemente no duela mucho, no le pase nada y usted anda ahí con el paciente, no usted, ¿verdad? Sino el paciente anda ahí con la presión muy alta. Pero ¿qué pasa con el paciente que no se trata? Pues que se muere más temprano de alguna de las dos cosas. Le da una hemorragia cerebral o una isquemia cerebral o le da un infarto de miocardio. Y esto es lo mismo que pasa con la migraña. Esto está bien reconocido al día de hoy, que los pacientes deben ser tratados adecuadamente para las migrañas, porque solo el antecedente de padecer migraña es hoy en día un factor de riesgo cardiovascular. Las cefaleas en general son una de las primeras causas de consulta médica en los países desarrollados. Como es lógico, en Latinoamérica no tenemos muchos datos en realidad, porque pues nuestros sistemas, especialmente en Guatemala, tiene como obligatoria la notificación de enfermedades la que le interesa al sistema.
Entonces es posible que nosotros no estemos reportando todas las cefaleas que miramos en las clínicas. A mí, por ejemplo, todas las que me llegan a mí no se reportan al ministerio porque no hay obligatoriedad en este momento. De manera que cuando usted lee las primeras causas de morbilidad en el país, las cefaleas no aparecen. Pero en realidad en los países desarrollados, la cefalea es una de las 2, 3 primeras causas de consulta en todas las clínicas. Y además es una enfermedad que tiene mucho peso económico, porque la gente que padece migraña, por ejemplo, cuando tiene una crisis de migraña se tiene que suspender prácticamente el día laboral, y eso lo que hace es que en lugares en donde los obreros son muy importantes, digamos los estudios más importantes eran en Detroit, cuando pues ahí ensamblaban carros, ¿verdad? Ya casi está desierto Detroit ahora. En esa época aparecieron muchos estudios en los que ellos contabilizaban las horas que se desaparecían los pacientes que tenían migrañas, y en realidad se calculaba que cada obrero se ausentaba de sus labores entre 8 y 10 días al año. ¿Cómo se tratan las migrañas? Bueno, lo clásico, ¿verdad? Depende de dónde vaya usted para el tratamiento, o dónde lo aprendió, o la institución a la que consulte, pero esto es más o menos lo que se está utilizando hoy en día para las migrañas. Esta, por supuesto, es una tabla que me encontré ahí en la clínica, en la revista de cefalalgia, en la que hacen una tabla para calcular cómo se diagnostica el abuso de medicamentos, ¿verdad? Y entonces, los ergotamínicos es el tratamiento clásico descubierto hace como 120 años. Y la gracia de los ergotamínicos es que son baratos, ¿verdad? Y por eso es que se venden en cualquier farmacia como que si fuera, ¿saber qué? Casi usted pregunta en la farmacia, es lo primero que le dan. Y probablemente, de todos modos, en Latinoamérica es muy posible que esos sean los medicamentos que los médicos siguen recetando en mayor cantidad. Los ergotamínicos funcionan bien para la migraña, especialmente las que tienen aura, porque el paciente pasa por una fase de vasoconstricción meningia, vasodilatación meningia. Y entonces los ergotamínicos lo que hacen es hacer una vasoconstricción y alivian el dolor, por supuesto, ¿verdad? Pero el problema de los ergotamínicos es que solo tienen un efecto muy importante en los primeros 15 o 20 minutos en que la cefalea se inicia. O sea que la mayoría de pacientes que tienen migrañas tienen que reconocer cuando ya van a tener una crisis de migraña y tragarse la medicina para que le baje la cefalea. Sin embargo, este no es el mejor tratamiento, porque lo que sucede es que las dosis adecuadas son más o menos de unos 2 a 4 miligramos. Y si ustedes ven en las farmacias, las compañías venden dosis muy bajas de ergotamínicos. Y la razón es que en el siglo pasado, en los años 40, 50, cuando la gente empezaba a tomar ergotamínicos, se vieron complicaciones severas del uso de altas dosis de ergotamínicos. Como provoca tanta vasoconstricción, esto provocaba infartos cerebrales, incluso se reportaron gentes que perdían dedos y piernas por la exagerada vasoconstricción que producen los ergotamínicos. Entonces, las farmacéuticas le venden a uno dosis muy bajas para que puedan venderse, y por supuesto sí funcionan en los primeros 15 minutos. Pero funciona de vez en cuando. Cuando el paciente empieza a tomar más de 10 días al mes, ese paciente ya no responde a los ergotamínicos. Son baratos, pero son muy complicados. Cuando el paciente usa más de 10 días al mes, se mantiene tan vasoconstriñido que solo el uso de los ergotamínicos provoca cefalea por estar vasoconstriñido todo el tiempo. Los otros medicamentos que son muy modernos, y de este es lo que vamos a hablar hoy, son los triptanes. Y en muchos países en los que hay mucha disponibilidad y tienen precio accesible, también se vuelven un problema. Los triptanes actúan siendo agonistas de la serotonina en algunos lugares del tallo cerebral donde es importante evitar la vasodilatación meningia, y con esto lo que se logra es una rápida disminución y control de la vasculatura meningia cerebral, y con esto desaparece el dolor. La ventaja que tienen los triptanes es que actúan en cualquier momento del dolor, ¿verdad?
y no tienen las complicaciones que tenían los ergotamínicos. Cuando aparecieron, yo creo que la licenciada nos va a hablar de esto, pero cuando apareció el sumatriptán, incluso había una dosis nasal, ¿verdad? Y era maravilloso porque para los pacientes que padecíamos migraña, esto nos lo quitaba casi en 2 minutos el dolor, pero ardía mucho en la nariz. Y entonces a la gente no le gustaba utilizarlo. Posteriormente se vienen más uso de más triptanes, de lo que van a hablar con detalle hoy en día. Y la desventaja que tienen es que tenían una vida media muy corta. Conforme ha ido avanzando la investigación en moléculas triptanes, se han descubierto triptanes que tienen hasta 24 horas de efecto. Hay uno por ahí que tiene hasta 26 horas. Y entonces con eso uno se toma una tableta y se quita el dolor por siempre. Por 24 horas, no por siempre. El problema de la migraña es que es un proceso inflamatorio en los vasos cerebrales. Entonces, dependiendo del tipo de triptán o ergotamínico que uno tome, el dolor va a desaparecer por un periodo muy pequeño. Y el dolor va a regresar. O sea que a la vez que uno utiliza triptanes o ergotamínicos, uno debiera de utilizar un analgésico antiinflamatorio no esteroideo. Por eso es que los analgésicos simples se convierten en el problema más importante en cefaleas crónicas. En realidad uno al paciente que tiene migraña le debería dar cualquier antiinflamatorio, con cualquier cosa se quita, ¿verdad? Usted le da diclofenaco, se quita. Yo cuando tengo pacientes que no aguantan la cefalea migrañosa en las emergencias, lo que hago es darles diclofenaco intramuscular, porque eso quita muy bien el dolor. En realidad, los médicos se acostumbran cada vez más a utilizar cosas que son como promocionadas por la industria farmacéutica y a veces caemos en ese problema, ¿verdad? En realidad uno debiera usar lo más clásico, lo más estudiado, lo más seguro, como por ejemplo el ibuprofeno, la aspirina, incluso es buena para quitar el dolor, y hay incluso un tipo de cefalea que responde específicamente a la indometacina. Estamos muy complicados cuando los pacientes empiezan a usar opiáceos, ¿verdad? Porque esto llega, y como hoy en día se venden los opiáceos no adictivos, incluso en las farmacias, entonces cada vez vamos a estar viendo pacientes que empiezan a depender de los opiáceos y por supuesto uno podría combinar cualquier tipo de estos, ¿verdad? Lo importante es que uno tiene que hacer un adecuado diagnóstico del tipo de migraña que el paciente tiene, porque dependiendo del tipo también podría verse afectado el tipo de tratamiento que le va a hacer. No hay un solo tipo de migraña. Aquí les puse una de las más clásicas. Aquí está, por ejemplo, la famosa migraña con aura. El paciente generalmente empieza a tener unas molestias visuales, ¿verdad? Los libros dicen, y yo personalmente experimentaba esto, que uno mira borroso como que se estuvieran viendo un vidrio donde está cayendo agua. Pero hay pacientes que le dicen a uno que están viendo luces, y entonces tienen sus fosfenos en un ojo o en los dos ojos. Y hay otras características que pueden anunciar que va a tener cefalea el paciente, como el hecho de que amanezcan con náusea, que amanezcan de mal humor. Eso generalmente los esposos saben muy bien cuando una señora se levanta de mal humor, hoy le va a dar la crisis de migraña. También está la cefalea, la migraña clásica que no tiene aura, de manera que a uno le empieza el dolor sin necesidad que le avisen ningún tipo de síntoma previo. Existe un tipo de aura prolongada, ¿verdad? El aura prolongada es el paciente que tiene las sensaciones visuales, auditivas o el malestar de personalidad, pero sin dolor. Y este es un problema enorme incluso para los especialistas, porque diagnosticar esto involucra que uno tenga que descartar todos los otros problemas. Por ejemplo, si viene alguien con, mire doctor, fíjese que tengo luzazos y miro todo en colores, ahí los diagnósticos diferenciales pueden incluir incluso la epilepsia, un sangrado occipital, la hipertensión arterial, y entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con esto. Es muy fácil cuando me viene una chica de 25 años que ha padecido migraña desde hace 15 años y ha estado maltratada y siempre de su aura, y ella me dice, pero pues mire, lo mismo que me da antes del dolor, solo que ahora la tengo sin dolor.
Eso pues resulta bastante fácil, pero puede llegar a ser un problema diagnóstico. La migraña retiniana, en la que uno pierde la visión en un ojo, y esta puede ser lo mismo, ¿verdad? El momento del dolor, uno está con un ojo con ceguera. La migraña basilar, que se supone incluye alteraciones de la circulación basilar, y como la basilar irriga todo el tallo cerebral, entonces el paciente tiene todo tipo de síntomas en el tallo cerebral. El problema es que los síntomas solamente se producen en el momento del dolor. ¿Qué síntomas da la circulación del tallo cerebral? La disartria, ¿verdad? Que es lo mismo que nos pasa a todos cuando estamos alegres con los tragos. Si el paciente en el momento de la cefalea como que se echó los tragos, eso es fácil de diagnosticar, pero le repito, va a suceder solo en el momento en que el paciente tiene la cefalea. Como ahí también está el trigémino, pues, pero que ese es el que de todos modos está alterado, pues puede tener la cefalea generalizada. Y más arriba están en el tallo cerebral, creo que tengo una gráfica ahí, vamos a verlo, los núcleos de los pares craneales. Entonces uno puede tener diplopía, una pupila dilatada, puede tener parálisis de un par craneal que mueva los ojos, entonces uno va a ver bien la parálisis, y esto es a lo que se le llama la migraña hemipléjica. Por supuesto, puede ser tan grave que el paciente tenga realmente la hemiplejía en el cuerpo en el momento del dolor. Entonces, ¿se imaginan ustedes lo trágico que es ver a un paciente con hemiplejía y cefalea que no puede hablar en el momento del dolor y uno lo mande al hospital porque tiene un ACV? Esto es muy complicado. Por supuesto, como ocurre generalmente en forma recurrente, ya se llega a hacer el diagnóstico con la historia. Afortunadamente son casos más raros. La infantil, que fue la que yo padecí, ¿verdad? Incluso cuando yo pasé de estudiante en la pediatría, los maestros, para que vean, eso ya fue hace 20 y tantos años, los maestros en esa época le decían a uno que los niños no padecen migraña, o cefaleas. Pues ni modo, ¿verdad? ¿Qué niño le iba a explicar al doctor cómo le dolía la cabeza? Pero hoy en día se reconoce que todos los niños, desde más o menos los 3 meses de edad, pueden tener alteraciones de la vasculatura cerebral que produzcan dolor. Así que el niño puede estar llorando con esta condición. Y por supuesto, también podemos tener el aura sin cefalea, que era parecida al aura prolongada. Esta es otra tabla en la que se demuestra en un estudio de casos y control que las disecciones carotidias son más frecuentes en mujeres que padecen migraña. Entonces, para que vean ustedes que la migraña no es una enfermedad tan benigna como parecía o como describen los libros, porque los libros así le dicen. Cuando empieza a describir la migraña es una enfermedad dolorosa, benigna, que afecta a más mujeres, pero no, en realidad no es tan benigna. Entonces, veamos acá, disección carotidia, aquí en los grupos controles, y vean ustedes, el riesgo relativo es de 2.15, es decir, las mujeres que padecen migraña tienen 2.15, 2.45, 1.60, todas son positivas. Cuando el factor de riesgo relativo sale arriba de 1, significa que es más frecuente. Es decir, que las disecciones carotidias son también más frecuentes en mujeres y en hombres con migraña. Aquí está mi gráfica del tallo cerebral. Esta gráfica me fascina, porque aquí están todos los pares craneales. Este es el mesencéfalo, aquí está la protuberancia y el bulbo y todos los núcleos de los pares craneales. Todos los núcleos de los pares craneales reciben inervación, reciben irrigación de la basilar que pasa aquí enfrente. Y entonces echa unos pelitos hacia adentro, cuando hay alteración de la circulación basilar, entenderán entonces que uno puede tener disartria, tinnitus, visión doble, dificultad para tragar, náusea e incluso vómitos, ¿verdad? Aquí van a ver ustedes una flecha de dónde se supone que está la alteración en la migraña, como el dolor en la cabeza tiene a puro tubo, en realidad es a puro nervio, ¿verdad? A puro tubo tiene que ser sentida en algún lugar del núcleo trigémino espinal. ¿Por qué? Porque el trigémino es el encargado de todas las sensaciones en la cabeza.
Bueno, hay un pedacito que le toca en la oreja al séptimo y otro poquito en la lengua y un poquito del gloso que está ahí para sensaciones específicas. Pero para dolor y sensibilidad, el trigémino está encargado de absolutamente todo. Si recordamos un poquito en anatomía y fisiología, el cerebro en realidad no duele, porque no tiene receptores dolorosos, ¿verdad? Todo lo que duele en la cabeza tiene que ser hueso, músculos, meninges y vasos sanguíneos. Entonces, cuando uno tiene dolor, y eso me fascina, ¿verdad? Le digo a mis estudiantes siempre que cuando me dicen, mira doctor, me duele el cerebelo, ay, menos mal no es el cerebelo, porque entonces no puede ser, ¿verdad? Le duele algo, pero no es el cerebelo. Y entonces, todo lo que duele en la cabeza se tiene que sentir en el trigémino, y este es el núcleo. Ahí lo van a ver ahorita señalado en la flecha. Ese es el principal núcleo del trigémino, todo el azul, y vean ustedes desde dónde llega. En realidad empieza desde aquí. Entonces miren la flecha cómo lo sigue. Todo ese es el núcleo trigémino espinal. Como los núcleos y todo el sistema nervioso central funciona a través de neurotransmisores, entonces ahí tenemos que tener a puro tubo también glutamato, tenemos que tener serotonina involucrada y dopamina. Y entonces, ¿por qué se desencadenan las migrañas? En realidad hay como 10 teorías de por qué se desencadenan las migrañas, pero lo más importante es que cualquiera de las teorías que funcione tiene que tener el defecto en este núcleo. Obviamente va a ser un defecto molecular, un defecto microscópico. Aquí, por ejemplo, traje una gráfica de por qué se desencadena el dolor en ese lugar. Esta lo que trata de explicar es los receptores de NMDA. Aquí les voy a señalar, ese es el receptor de NMDA, ¿verdad? Lo que hace un receptor NMDA es que cuando recibe el glutamato, que sería el neurotransmisor excitatorio más importante en el sistema nervioso central, cuando recibe el glutamato, que sería el triangulito verde, lo que hace es activar y abrir el canal para que entre calcio a la célula. La célula, normalmente tiene que haber una cantidad de calcio que entra y sale de la célula neuronal, ¿verdad? El problema es que cuando esto se vuelve en exceso, o sea, una activación, sobreactivación o exceso de NMDA, va a entrar calcio en gran cantidad y el calcio va a lastimar la célula. Esta es una teoría que es la teoría de la apoptosis, que en realidad explica casi todas las enfermedades degenerativas, ¿verdad? Porque los NMDA están sobreexcitados en Alzheimer, están sobreexcitados en el Parkinson, están sobreexcitados en un montón de cosas, pero el problema es que sí se ha encontrado que en el nervio trigémino hay una sobreexcitación de receptores NMDA que inducen una gran ingreso, influjo de calcio al interior de la célula, y esto disregula el metabolismo de la célula y plum, se disparan los dolores sin por qué ni para qué. Por eso es que los migrañosos padecemos dolor, no necesitamos nada especial para que nos dé dolor. Claro, hay algunas personas que les da dolor con algunos agentes especiales, ¿verdad? Por ejemplo, con vino, yo menos mal no padezco de eso. Hay gente que con el chocolate dicen, ¿verdad? Que les dispara. El chocolate explica perfectamente aquí porque el chocolate tiene aquí algo que ver con el magnesio que estimula los receptores NMDA. Hay otra cosa que está en la comida china, que es el glutamato monosódico, que también puede disparar los receptores NMDA y entonces el dolor ahí va, ¿verdad? Pero eso solo personas especiales, es decir, como recomendación en general uno no le debería de quitar el chocolate a todo el que le duele la cabeza, ¿verdad? Porque si no, entonces se vuelven pobres las compañías de chocolate, porque a todos nos duele la cabeza. Sino solamente aquel que el chocolate le dispara la migraña, ¿verdad? Y ese sí que no tome chocolate, o comida china o lo que sea, ¿verdad? Si hay un paciente que el vino le dispara la cefalea, pues que no tome vino, ¿verdad? Pues si yo también soy migrañoso, pero a mí no me la dispara, pues yo sigo con mis vinitos. También aquí se explica por qué algunos medicamentos mejoran la migraña. Por ejemplo, el propanolol. El propanolol es un beta bloqueador beta 1, ¿verdad? Entonces hay receptores beta 1 en las terminaciones nerviosas y al bloquear esto
no se permite que haya un disparo de sustancias, especialmente acetilcolina, y con eso la vasodilatación, la vasoconstricción o vasodilatación no se da, es decir, va a estar como bloqueado. También se puede usar algunos calcioantagonistas, ¿verdad? Y déjeme recordar por dónde diablos estaba aquí el calcioantagonista. Pero no se usan los calcioantagonistas de canales lentos, sino se usan los calcioantagonistas de canales rápidos. Por eso es que, digamos, no le puede dar uno felodipina a un paciente para quitarle la migraña, no. Sino se usa la flunaricina y la sinaricina, ¿verdad? Porque esos son diferentes mecanismos de acción. Y esos mejoran muchísimo el disparo de los dolores de cabeza en pacientes migrañosos. También hay otros tipos de dolores, ¿verdad? Miren, cuando ya traté de aprenderme cefalalgia, iban 210 tipos de cefaleas. Y ahora ya la modificaron y ya llegaron como a 400, entonces mejor me la dejé de aprender de memoria porque no se podía con esto, ¿verdad? Aquí están las más frecuentes, las cefaleas de tipo tensional, las cefaleas crónicas. Un paciente con migraña se puede volver crónico con migraña. Y un paciente con cefalea tensional se puede volver crónico también. Y esta probablemente llega a ser la más frecuente, porque especialmente si el paciente se trata mal con las cefaleas, se va a volver crónico en el dolor. Y lo peor de todo es que se pueden mezclar, o sea, un paciente puede tener cefalea migrañosa y cefalea tensional y al volverse crónico tiene las dos, ¿verdad? Y entonces eso se vuelve un enorme problema de tratar. La hemicrania paroxística crónica, que se da casi exclusivamente en mujeres, que es una cefalea que inicia alrededor del ojo, un poquito del pómulo y después se dispara hacia atrás y resuelve casi siempre con indometacina. El diagnóstico lo hace uno utilizando indometacina para aliviar el dolor. Si se alivia con indometacina, entonces se supone, así dicen los libros, ¿verdad? Pero es muy complicado porque cuando uno revisa la historia del problema, dice que el primer diagnóstico que se hizo de la hemicrania paroxística crónica, incluso se hizo en una mujer que la mandaron donde psiquiatra, ¿verdad? Porque nadie entendía el tipo de dolor que tenía. Y por supuesto las secundarias y las mixtas, ¿verdad? O sea, un paciente con hipertensión puede tener cefalea, un paciente con diabetes puede tener cefalea, un paciente que usa algún medicamento puede tener cefalea y no darse cuenta que el medicamento le está dando el cefalea. De los medicamentos más frecuentemente usados que provocan cefalea están los calcioantagonistas que se usan para la hipertensión arterial. Entonces hay que tener mucho cuidado de los medicamentos que está uno utilizando con los medicamentos. Y por supuesto muchos de estos pacientes también tienen enfermedades al mismo tiempo que tienen la migraña, ¿verdad? Digamos, hay pacientes que tienen la migraña y además desarrollan diabetes, otros que son hipertensos, los obesos tienen más cantidad de cefaleas que los que no son obesos, los pacientes que tienen enfermedades respiratorias y no digamos las psiquiátricas. Entre las psiquiátricas las que más destacan son la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo y la depresión, ¿verdad? Esos son los tres que más frecuentemente, digamos, uno podría tener una paciente que se queje mucho de cefaleas y no le han diagnosticado que tiene una ansiedad ahí abajo, que también hay que tratarla. O sea, por eso es que pongo la tabla, porque en realidad hay que tratar las dos cosas a la vez que tenga el paciente. Y tal vez lo más importante que quiero que dejemos hoy, es que ya había dicho que la migraña en realidad no es una enfermedad tan benigna, y cada vez se demuestra más que la migraña tiene complicaciones. Aunque use usted el medicamento que use, se ha encontrado que los pacientes tienen el ictus isquémico. Para los que no están familiarizados con esta palabra, esto es la palabra correcta que hoy en día se debe utilizar para lo que antes en el estudiantes llamábamos el ACV, ¿verdad? El ACV en realidad es la abreviatura de accidente cerebrovascular, pero es que el problema es que esto no es un accidente, ¿verdad? Accidente cuando uno lo atropella, usted no tenía pensado que lo atropellaran, o le cae una maceta y no tenía pensado que le cayera la maceta. Pero, digamos, las personas que tienen isquemia cerebral no es un accidente, ¿me entienden? Es el final de una larga enfermedad crónica que no ha sido controlada. Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, ¿verdad? Toda esa gente tiene, al final, terminan en una isquemia cerebral. El que no tiene todo eso, el que no fuma, el que no bebe, no, beber sí, el que no
El que no fuma no mujerea y no bebe, no, no, ese no. El que no fuma, el que no tiene hipertensión, el que no tiene diabetes, no le da cáncer, y llega a los 85 años, 90 años, pues ya es como natural que le dé una isquemia cerebral, ¿no? De todos modos, los vasitos se van a ir deteriorando. El problema es que a todos los demás les da antes, ¿verdad? El diabético le da a los 40, 50, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, el problema es que los pacientes con migraña desarrollan isquemias cerebrales, más con el uso de ergotamínicos y algunos con el uso de triptanes. Entonces eso lo vamos a ver ahorita, creo yo. Y aunque no use nada, de todos modos tiene ictus isquémico. Es decir, agarremos a un paciente con migraña y le mandamos a hacer una resonancia magnética y seguro tiene al menos unos 3 o 4 infartos cerebrales que no le han molestado. Por eso es que hay que tratar al paciente con migraña, porque si no se trata, esas complicaciones vienen. Los infartos migrañosos, ya grandes infartos, ¿verdad? Igual que los que vemos en pacientes diabéticos hipercolesterolémicos. La migraña complicada, que es el estatus migrañoso, es aquella migraña que dura con el dolor severo más de 72 horas y no digamos la depresión, ¿verdad? ¿Por qué la depresión es una complicación de la migraña? Bueno, es muy fácil. El dolor crónico produce depresión. O sea, cualquier paciente que no esté controlado con nada tiene el riesgo de caer en depresión, porque no lo controlan con nada, ¿verdad? Es decir, el dolor de estómago, el dolor de colon, lo que sea que le duela puede llevarlo a la depresión y también la migraña. Bueno, esto ya es de mi tratamiento para pacientes crónicos, ¿verdad? Que pues obviamente lo más recomendado hoy es ir quitándole los ergotamínicos. También hay que quitarle los triptanes si abusan de los triptanes, porque los triptanes se deben usar solo cuando hay una crisis de vez en cuando, ¿verdad? Y sobre todo con el precio que tienen, pues no se pueden usar una vez a la semana, ¿verdad? Aquí están todos los triptanes que se comercializan en España. En Guatemala hay uno más todavía de esta lista. Aquí vean ustedes, creo que lo van a ver despacio, pero el asunto es que alivian el dolor bastante rápido. Y para los pacientes que abusan de analgésicos, ergotamínicos y triptanes, lo que sucede con ellos es que deben entrar a una fase de profilaxis. El tratamiento de profilaxis es mucho mejor para que no esté para disminuir la cantidad de dolores, para disminuir la intensidad de dolores, y aquí es donde se pone interesante el asunto. ¿Quiénes se tratan? Bueno, yo les recomiendo, de acuerdo a lo que dice la Academia Americana de Neurología, que el que tiene 2 o 3 o más crisis al mes, o el que tiene por lo menos una vez a la semana, pero que interfiere con su vida laboral, a esos ya hay que darle otro tipo de tratamiento. Y por supuesto, a los tipos hemipléjico, aureoencefalea y la basilar, hay que darles tratamiento profiláctico y no triptanes ni ergotamínicos. ¿Por qué? Porque esos tienen más vasoconstricción, entonces si uno les da vasoconstricción, más probable los infartos. Yo creo que aquí me voy a quedar porque estos serían los clásicos tratamientos para pacientes con dolor crónico: el atenolol, propanolol, nadolol, metoprolol, nevirolol, carvedilol, todos estudiados, mejores por supuesto siempre en la literatura estos que son los clásicos, ¿verdad? Pero ahora vamos a dejar la segunda parte con la licenciada porque ella nos tiene un abordaje de los triptanes, que es lo que queremos que aprendamos a usar. Los triptanes son medicamentos muy modernos que alivian, tienen sus peligros, pero son mucho mejor que los ergotamínicos para el tratamiento de las crisis en pacientes migrañosos, y también tienen su gracia cómo se deben utilizar. Así que si tienen alguna pregunta, pues yo estoy a la orden. Espero que no sean muchas. No, aquí estoy a la orden. Doctora. Doctor Yascar, yo sí quisiera preguntarle con respecto a si ha tenido, o cuál es el medicamento de elección para una paciente que está embarazada con Se pueden utilizar varios, también hay anticonvulsivos que se pueden utilizar, ¿verdad? Antidepresivos no, por supuesto, ¿verdad? El propanolol tampoco, flunarizina. Algunos anticonvulsivos que se pueden utilizar, como el ácido valproico, ¿verdad? El ácido valproico es súper seguro en embarazo, incluso para los pacientes epilépticos, y las dosis que se utilizan en migraña son mucho menores. Entonces uno puede utilizar 250 miligramos 2 veces al día como profilaxis, mientras que en epilepsia podríamos estar utilizando hasta 2 gramos o 3 gramos dependiendo del tipo de epilepsia que tenga.
El problema de este medicamento es que incrementa el apetito en un gran porcentaje de pacientes, entonces a las mujeres no mucho les gusta, ¿verdad? Y por supuesto, al aumentar el apetito, pues ganan peso. Y uno de los que también las mujeres no soportan mucho es que un buen porcentaje les produce alopecia. Entonces empiezan a botar pelo y eso es la preocupación más grande que tienen después, ¿verdad? La lamotrigina, que también es un anticonvulsivo, no está indicada en embarazo, así que probablemente el mejor sería el ácido valproico, ¿verdad? Sí, especialmente los que tienen migraña con aura, ¿verdad? De hecho, yo me recuerdo que cuando era estudiante tenía un libro de un maestro mexicano que decía que si el paciente no vomitaba, no era migraña. Eso no es tan cierto, ¿verdad? Porque eso lo escribió él en base a su experiencia. Pero en efecto, lo que pasa, y es que aquí tal vez, ya no voy a poder regresar a la gráfica, pero el asunto es que el centro del vómito está pegadito a la colita del núcleo trigémino espinal. Entonces ahí, y tiene que ver con serotonina también. Entonces puede provocar náusea y vómitos. Y generalmente cuando se suponía que cuando aliviaban hacían una especie de maniobra de Valsalva que abrían la circulación y se les quitaba el dolor de cabeza. Pero eso es una explicación que pues le digo, ese libro tenía, no la volví a ver en ningún otro lado y no le puedo asegurar que ese sea el mecanismo, pero en efecto sí está escrito que muchos pacientes se alivian al vomitar. Los triptanes sí. Ahorita vamos a ver esto en la segunda parte. No, la primera fase de la migraña, cuando se está produciendo el aura especialmente, es porque se supone que hay una vasoconstricción, ¿verdad? En realidad, tanto la vasodilatación como la vasoconstricción producen severo dolor. Y si utilizamos medicamentos en forma crónica que producen vasoconstricción más la de la migraña, por eso es que al paciente nunca se le quita el dolor. Y entonces, ese es el peligro de los ergotamínicos, que si le da mucha dosis, logra provocar tanta vasoconstricción que provoca un infarto. ¿Verdad? No hay, como el uso aislado de magnesio no ayuda mucho, ¿verdad? Tendrías, digamos, si uno lo piensa bien, en el receptor NMDA necesita con absoluta necesidad, ¿verdad? Para que funcione el receptor necesita una moleculita de magnesio. Entonces uno diría, bueno, te lanzar magnesio para que funcione el receptor NMDA y se corre, pero es que no. Y eso es lo mismo que sucede, por ejemplo, para los pacientes que convulsionan en eclampsia. Digamos, dicen, mira el magnesio, que eso que vasodilata, pero en realidad no. Cuando uno tiene un paciente con eclampsia, seguro lo que necesita es un anticonvulsivo, no magnesio. Pero, ya ve usted, nadie se atreve a hacer un estudio para demostrar que el magnesio no sirve en la eclampsia, así que se sigue usando. Y entonces aquí, ni modo, ¿verdad? Yo a las pacientes eclámpticas ya no les doy magnesio, pero pues se sigue usando en el mundo, ¿verdad? Les agradezco mucho.